Perspectiva Siglo XXI presenta un gran seminario profético, realista e imparcial, sin distinción de credo religioso, que nos llenará de esperanza ante la incertidumbre actual. ¿Te preocupa el futuro? Si existe Dios, ¿por qué hay tanta maldad? La Biblia responde a estas preguntas y más. Las profecías bíblicas, esperanza de las naciones. ¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo nos encontramos hoy? Dios quiera que bien, para estudiar su palabra en forma profunda y entender el lenguaje del cielo viviendo en la hora final de la historia. Y saben, amigos míos, el tema de hoy es un tema muy importante. Señor, hazme entender esta hora. No hace falta que yo hable demasiado de que estamos en la hora del fin. Los acontecimientos mundiales, lo que está pasando en la tierra, tanto en los gobernantes del mundo, en las potencias mundiales y en la depravación mundial que reina sobre la tierra, el hambre, los terremotos, toda especie también de cataclismos, todo indica que ha llegado la hora. Hazme entender esta hora, pero el pueblo de Dios tiene luz adicional. Todo aquel que cree en Cristo en este momento debe despertar de un sueño, porque Satanás se ocupa de hacer esas cosas, para que no entendamos el lenguaje del cielo. Por eso, allí tenemos el diagrama que lo vemos en la pantalla aquí también, y está en la pantalla de vuestros celulares o en el televisor donde estemos viendo el programa. Y por supuesto habla del gran conflicto, ese gran conflicto de milenario, ¿verdad? En realidad el conflicto en esta tierra, perdimos la eternidad porque Satanás logró que nuestros padres pecaran. Pero el Señor no nos abandonó. Allí vemos, ¿verdad?, en este diagrama los años. Ya van casi 6.000 años de pecado. El fin llega, porque Cristo vino a buscarnos en un mundo perdido, de acuerdo a las profecías. Y es por eso que ahora vamos a ver o recordar ese momento. Pero quizás primero conviene que entendamos un principio que es vital para comprender la palabra de Dios. Estamos inmersos en el gran conflicto milenario. No sabemos cuánto tiempo lleva este gran conflicto, porque la Biblia no nos dice nada acerca de cuándo comenzó el pecado. Cuando Satanás se rebeló, ese ángel glorioso, Lucifer, se rebeló contra el trono de Dios, estando en el santuario celestial. Desgraciadamente, tuvo que ser expulsado de los cielos, y una tercera parte de los ángeles del cielo le siguieron en la gran rebelión que son los demonios. Por eso tenemos que entender esa realidad. La palabra de Dios fue dada por el Espíritu Santo de Dios. Fue inspirada de tal forma que nosotros pudiésemos entender ese conflicto, entender cuál es nuestra parte para que podamos un día salir del pantano del pecado y podamos tener la vida eterna. Dios anhela que tengamos la vida eterna. Dios no nos creó mortales, nos creó para que vivamos para siempre, pero depende de nosotros. El gran plan de salvación fue dado. Y el santuario que el Señor les entregó era parte de ese plan de salvación. Cuando Él entregó los mandamientos a Moisés, también le entregó el modelo y la forma en que el santuario era hecho, primero de lonas, porque tenía que ser transportado por el desierto de un lugar a otro, y también de material cuando llegasen a la tierra donde el Señor quería darles en este mundo para que fuesen luz de las naciones. Y digo quería porque Israel rechazó muchas cosas. Ahora, tenemos el lugar santo. Todos los días el sacerdote entraba allí en el lugar santo. Y es notable porque estamos viendo allá, ¿verdad? Voy a recalcar esto. Todos los días, 2 veces al día, todo un año. Un año, ya sabemos que es largo. Pero en el último lugar o compartimento detrás de esa cortina que vemos, estaba el lugar santísimo, donde realmente se encontraba la ley de Dios dentro de ese cofre, donde se manifestaba la Shekhinah o Shekinah, que era la gloria de Dios en forma directa. Nadie podía entrar allí, solamente el sumo sacerdote, en el día de la expiación, que veremos dentro de instantes para recordar simplemente. El sacerdote entraba con las manos llenas de incienso, representando las oraciones del pueblo de Dios. Y saben, y en el tiempo del fin sobre todas las cosas, porque eso era. Acuérdense, un día
en un lugar pequeño que era el lugar santísimo. No perdamos de vista eso. Por otro lado, estaba representado ya la etapa antes que Cristo viniese en los 12 panes allí de la proposición y también la iglesia del Señor después de la cruz del Calvario en los 7 candelabros que alumbraban con aquella luz especial que nunca se apagaba en el santuario. Bueno, Satanás era expulsado, no estaba en ese lugar. ¿Por qué? Porque allí había 2 machos cabríos en forma especial, en el cual se echaban suertes, y uno de ellos era llevado por un hombre especial al desierto y era dejado para que muriese de esa forma. ¿Por qué? Indicaba cuando Satanás sea destruido después del milenio y el pecado sea aniquilado para siempre. Por lo tanto, estamos repasando conceptos que ya entendemos, para que entendamos más de cerca el tiempo solemne en el cual nos toca vivir. Y saben, mis apreciados amigos y mis hermanos en Cristo, ahora vemos una profecía que también entendemos, porque Dios quiere que entendamos las cosas en forma exacta. El plan de salvación fue revelado en una etapa de ese plan de salvación en forma categórica, 2300 años marcados cuando el príncipe de la vida vendría a esta tierra. Primero los 490 años, allí encontramos, ¿verdad?, que tenía 7 semanas, 62 semanas proféticas todas, y después una semana dividida en 2. En el 457, según encontramos en la palabra de Dios, en el 7º año de Artajerjes, allí comenzaría a contarse los 2300 años. Y también los 490 que Israel tenía el privilegio todavía de arreglar su vida. Dios obró entre las naciones, fueron soltadas del cautiverio en el cual estaban, para que realmente pudiesen obrar poderosamente. Y hubo hombres valientes, hombres de Dios, no todos por supuesto, porque siempre es así. Y lo será hasta el fin, hasta el día cuando Cristo regrese. Allí en el 408 es terminada, de acuerdo a lo que se anunciaba en la palabra de Dios, la obra de la reconstrucción de las murallas, el templo donde Cristo mismo estaría, y que Jesús aparece después de las 62 semanas más, o sea, en el 27 de la era cristiana. Juan estaba bautizando en el Jordán, cuando exclama: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". El Espíritu Santo le reveló, él conocía también las profecías. Allí se acercaba Jesús, el amado Hijo de Dios. Es cuando la divinidad realmente obra en forma tremenda en esta tierra. Jamás podremos entender semejante amor. Apenas comprendemos. En el 31, Cristo murió en la cruz del Calvario aproximadamente a las 3 de la tarde de ese viernes, tal cual lo indicaba el ritual hebreo. Y en el año 34, con la muerte de Esteban, que Israel lo causó de paso, también termina el tiempo de gracia para esa nación que había sido elegida para ser luz de las naciones. Que no nos pase a nosotros lo mismo, amigos míos. Que no perdamos de vista la realidad. Pasarían 1810 años más, así indicaba la profecía, y Cristo habría de interceder en la iglesia. Yo digo, en la iglesia del santuario celestial, una figura para que entendamos simplemente. Los 7 candelabros representaban a Cristo intercediendo por ese periodo largo, que en realidad el pueblo de Dios fue masacrado, perseguido de diferentes formas y maneras, y también ya, como veremos enseguida, se encontró un momento especial, hasta que llega 1844, donde ahora, en forma particular, se realiza, Jesús deja de interceder en el lugar santo para pasar al lugar santísimo del templo celestial. ¿Qué pasaba aquí y cómo lo representaba la profecía de Apocalipsis 6:10? Dice así: Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Cuán tremendo es esto, ¿verdad? El pueblo de Dios clamaba. ¿Por qué clamaba? Porque, y en forma simbólica aparece esto, ¿verdad? Allí hay un símbolo que podríamos estudiar, pero no es el momento de hacerlo, ya lo conocemos. El símbolo del pueblo de Dios que era masacrado, pero que se mantenían de parte del Señor. El Señor les promete algo. ¿Qué dice allí el versículo 11?
Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Bueno, en realidad Cristo les promete que serían con vestiduras blancas y triunfaban. Y así es. Porque el juicio comenzó, allí en Hechos 44, comenzó por los que duermen, ¿verdad? Los que confiaron en el príncipe de la vida serán salvos. 1260 años de atroz persecución por la bestia, tal cual dice la palabra de Dios. Tenemos que mirar a Roma para entender, pero ya sabemos cuál es. Persiguió al pueblo de Dios, cambió los mandamientos de Dios, hizo desastres. Es imposible describir ese tiempo, ya lo estudiamos. Y entonces allí comienza también en los cielos el tiempo más solemne, representado por el día de expiación, donde todo el pueblo de Dios se reunía en el santuario terrenal, solamente en una parte de un día separado, un día de ayuno y oración. Y era el día de la expiación, como lo mencioné recién, donde Cristo pasaría ante el Padre para limpiar el santuario de todos los pecados, tal cual ocurría en el símbolo, ¿verdad? De manera que, por eso el apóstol Pablo le explica a los hebreos que les costaba entender, a pesar de que ellos habían visto morir a millones de corderos. Eran testigos del amor de Dios y sin embargo no entendían las cosas de Dios. No nos vaya a pasar a nosotros lo mismo. Por eso San Pablo dice: fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Aquí tengo yo en mi mano una guía especial de estudios muy linda, preparada en colores, y quiero que eso, ya va a ser más explicado esto, por supuesto, en los temas subsiguientes. Estos temas son especiales, el de este fin de semana y el otro también, que tendremos con Mariano, y vemos allí el gran conflicto, desde un extremo hasta el otro, tal cual lo veíamos al empezar hoy, ¿verdad? Pero también están las lecciones en colores para que podamos compartir esa fe gloriosa y esa esperanza, porque de lo contrario no podremos vivir para siempre. Jesús anhela que realmente nosotros podamos entender, porque el hombre fue creado para vivir la eternidad. Vamos a quedarnos en esta tierra. Ya llegó el tiempo de la séptima trompeta, porque aparecen 7 trompetas constantemente para cuidar al pueblo de Dios. Ya vamos a leer enseguida acerca de ello. Pero en Apocalipsis 11 aparece descrita ya la séptima trompeta. Leámoslo. Diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. La alabanza es porque el Señor toma el poder. ¿Ustedes notaron? ¿Somos conscientes de esa realidad? Cristo, cuando se acerca al Padre, allí en 1844, en realidad se acerca ¿para qué? Para tomar el reino. Y ahora era un tiempo breve, corto, donde los pecados serían borrados, donde todos aquellos pecados confesados, el autor de la vida los borraría para siempre. Y por supuesto, si nosotros somos fieles también, y Él le damos la vida eterna. Continúa el versículo 18 diciendo así: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Bueno, aquí es un texto muy particular ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice algo muy grande. Está hablando de que ya llegó la hora. Donde dice: los hombres destruyen la tierra. Pero también la ira de Dios se ha manifestado. Vamos a subrayar simplemente esto, aquí lo vemos en la pantalla. Y se airaron las naciones. ¿No hay ira actualmente? No hay un momento en la historia que hubo una ira como la que reina ahora. Solamente Dios puede sostener las cosas. Ahora bien, las naciones están airadas, y la ira divina, que tiene que ver contra el pecado, se habrá de manifestar por amor, porque el pecado será aniquilado para siempre. Ahora el Señor va a terminar con los que destruyen la tierra. Es claro el pasaje de la palabra de Dios.
el juicio investigador y el juicio final. Están representados en forma simbólica para que entendamos que después del milenio el autor del pecado será aniquilado para siempre, junto con los ángeles malvados, como también, o los demonios, ¿verdad? Y también, por supuesto, los que no hicieron la voluntad de Dios. Dios quiera que no estemos en ese lugar. Por eso dice el versículo 19 lo siguiente. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. En pocas palabras se describen los acontecimientos hasta el día final. Ustedes lo notaron. Se ve el arca del pacto, donde estaba allí ese cofre que contenía la ley moral de Dios, el propiciatorio que resplandecía con la gloria divina. Claramente Juan ve eso en visión. Lo ve ahora en el santuario celestial, al cual simbolizaba, ¿no es cierto?, el santuario terrenal, como recién leíamos también en la palabra de Dios. De manera que sigamos ahora con nuestro estudio. Solo el pueblo de Dios puede explicar esto al mundo. ¿Por qué el mundo todavía existe? ¿Por qué no ha sido aniquilado? ¿Por qué? ¿Es por la sabiduría humana? ¿Es porque Rusia tiene sabiduría como para no lanzar las bombas atómicas que tiene? ¿O Estados Unidos lo mismo? No, vemos la violencia extrema, terrible, las amenazas constantes, pero el pueblo de Dios tiene un mensaje que dar. Y leamos lo que dice allí Apocalipsis 7. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Es notable la figura. Aparecen 4 ángeles poderosos que Dios envía para sostener los vientos. Si nos llegó la destrucción, ¿por qué? Porque así no va a terminar el mundo. Satanás quisiera aniquilar todo, pero Dios no permitirá esto. El pecado será destruido para siempre. Jesús vendrá por nosotros si somos fieles y nos llevará a un bello hogar. ¿No es esta una esperanza maravillosa? Por eso allí el versículo 3 agrega lo siguiente. Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Hay 4 ángeles que sostienen los vientos, pero viene un quinto, ¿verdad? Y dice, no hagáis daño hasta que los siervos de nuestro Dios sean sellados en sus frentes. ¿Saben? Ese sellamiento se está realizando ahora, mientras estamos nosotros aquí en este mundo actuando. Ahora, ¿cuál es nuestra actitud frente a esta hora de la expiación celestial? Tendríamos que realizarnos esta pregunta, porque el juicio de Dios vendrá, las 7 plagas van a caer, y cuando caigan las 7 plagas ya no habrá más tiempo para arreglar nuestra vida. Inclusive para el pueblo de Dios que conoce la palabra de Dios, va a terminar antes que eso el tiempo de gracia, porque tendremos que predicar lo que realmente Dios dejó para esta hora. No es asunto de cuentos, es hablar lo que Dios dejó. Por eso el estudio que tendremos y ese material que se va a hacer, por supuesto, ya está hecho en forma maravillosa, en colores y preparado con lecciones especiales, como también en forma digital para los que están más lejos, se les será alcanzado a fin de que todos podamos participar juntos en este gran seminario que va a comenzar dentro de no mucho tiempo. Y allí vemos esta figura, desde 1844 hasta el fin de la gracia. Dios mantiene las cosas. El ángel que ahora tiene una tarea que hacer. Exclama a los, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Está hablando bien que detengas las 7 plagas postreras, para que yo sea salvo, para que tú seas salvo. Cuán grande es nuestro Dios. Dios nos ama mucho. Dios ama a todo el mundo. Y Dios quiere que se arrepientan los seres humanos porque, ahora bien, el mismo cuadro es descrito en Apocalipsis capítulo 8. Vamos a leer a continuación los siguientes pasajes. 7 ángeles y 7 trompetas, protección divina de los reinos del mundo, mientras el remanente termina la proclamación. Por eso les decía recién, y ya vamos a leer enseguidita,
que en realidad la hora nuestra es extremadamente solemne, porque antes que termine el tiempo de gracia, el pueblo de Dios tiene que terminar, y las 7 trompetas que allí aparecen simultáneamente también en el capítulo 8, sosteniendo en la última hora de la historia el drama de los siglos, para que la voluntad de Dios se cumpla y para que el pueblo de Dios pueda realizar la obra que tiene que realizar. Allí leemos así, Alicia: a lo largo de la historia cristiana, desde la cruz hasta el fin de la gracia, fueron enviados por Dios para proteger los designios de Dios y su pueblo. Cuán grande y cuán amoroso es nuestro Dios. Esos 7 ángeles constantemente cuidaron, pero de acuerdo al tiempo. Por eso encontramos después la descripción, allí en el capítulo 8, la descripción de que los períodos, ¿verdad?, históricos, y nosotros nos encontramos ya al final, en la 7ª trompeta, ¿verdad? Pero leamos ahora allí en Apocalipsis 8, el versículo 1. Cuando el Cordero abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Yo me acuerdo, escuché una vez a un predicador que decía, se hizo silencio por las bombas atómicas que caían. No es así, amigos, no tiene nada que ver con eso. Se hizo silencio por la solemnidad extrema, porque comenzaba el juicio tremendo del pueblo de Dios, de los que en este mundo tienen que terminar la obra de Dios, y también de los que murieron antes y suspiraban a través de los siglos, y que los vamos a ver levantarse en el día final, en la hora postrera. Ya vamos a ver algo acerca de ello. Y también saben, en Levítico 16 se narra algo del sacerdote, en este caso de Aarón, qué es lo que él realizaba en el día de la expiación. Leamos. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. O sea, qué símbolo enorme. Eso estaba ya enseñado en el santuario terrenal. Cuando Aarón era el sumo sacerdote y llegaba ese día especial, el día de la expiación, llevaba sus puños llenos de incienso, era arrojado sobre el fuego, y mientras el incienso pasaba a través del cortinado por la parte de arriba o superior, he aquí que ante la presencia de Dios él se presentaba y había hecho un sacrificio por sí mismo en primer lugar, porque no es que él tenía poder para perdonar los pecados. Solo Cristo tiene poder para perdonar los pecados. Por eso la Biblia dice que Cristo murió una sola vez para perdonar los pecados del hombre y de aquellos que le confiesan en las transgresiones de esta vida. Leamos detenidamente estas cosas tan maravillosas. Ahora continuemos en la lectura lo siguiente. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Esta es la hora nuestra. ¿Estamos entendiendo? Juan ve repentinamente, de paso aparece repentinamente esa figura de los 7 ángeles, que son las 7 trompetas. Porque son los ángeles que a través de la historia, como leíamos hoy, ¿verdad?, cuidaron del pueblo de Dios, desde la cruz del Calvario. Vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron, ¿qué?, trompetas. Se recalca otra vez. Otro ángel vino, indudablemente Jesús. Cristo mismo, el gran sumo sacerdote, se paró ante el altar con el incensario de oro. Y entonces allí se agrega mucho incienso. ¿Estamos realmente nosotros elevando nuestra voz en este día solemne de la expiación, como clamaban aquellos fieles del pasado o los hijos de Dios de los tiempos anteriores? Y sobre todo al ver el cumplimiento final de la historia humana.
Estamos clamando a nuestro Padre Celestial. Es un perfume ante la presencia de Dios para que Dios pueda terminar esta obra pronto y Cristo pueda venir para llevarnos a un hogar. Hay varias cosas que yo quiero ver con ustedes en el día de hoy acerca de esto. Por eso allí dice que allí subió ante la presencia de Dios, mientras el pueblo de Dios predica y da la última amonestación de un mundo culpable, ¿verdad? Mensaje para esta hora. El mensaje para esta hora es solemne. Por eso, ¿y por qué digo para esta hora? Porque es de 1844 en adelante. Ese mensaje debe ser predicado. No se trata porque el mensaje de Dios muchas veces no gusta, no agrada. Y allí, por eso hubo allí en Apocalipsis 10, el versículo 10 y 11, encontramos claramente lo que ocurre el chasco de 1844. No fue agradable, fue doloroso en extremo. Fue zarandeado el pueblo de Dios. De miles y miles quedaron solo 50 aproximadamente. Solo para que meditemos, amigos míos, para que entendamos y nos arrepintamos mientras todavía hay tiempo en la hora final del gran conflicto. Entonces dice el versículo 10 lo siguiente. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Las profecías del libro de Daniel fueron entregadas en esa visión. Juan ve ese cuadro de gozo, pero también ve algo terrible. Dice que amargó el vientre, porque está descrito ese chasco de aquellos que predicaron que vendría Jesús el año 1844. Jesús no vendría ese día, la Biblia no dice eso, en la Biblia enseña diferente, pero de acuerdo a la creencia de aquellos días, hombres fieles de Dios predicaron esto. Inclusive Guillermo Miller predicó este mensaje y él estará con nosotros un día en la patria celestial. Porque aunque no entendió del todo esto, en esa hora comenzaba ahora a darse la luz plena de lo que el pueblo de Dios tenía que hacer. Por eso allí el gran chasco de 1844 comienza realmente para que la luz empiece a alumbrar en forma plena. ¿Y qué hagamos? Lo dice el texto número 11. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Aquellos profetizaron, pero ahora dice algo Dios. Ustedes, tú y yo, que nos encontramos aquí. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. El evangelio tiene que cubrir la tierra, pero saben, no es cosa de predicar fuera de tiempo. Tenemos que predicar el mensaje de los 3 ángeles con toda claridad, porque realmente es el pueblo de Dios el que puede narrar la historia humana hasta cuando Cristo regrese. Todo está narrado en la palabra de Dios. Sin embargo, a veces escuchamos, yo diría, temas lavados en extremo, que nos dicen la verdad. ¿Por qué? Porque no alumbran como deberían alumbrar, entonces es peor que no predicar nada. O predicamos el lenguaje del cielo para que el pueblo de Dios entienda la hora solemne, o entonces nos vamos a perder para siempre. Estimado amigo, apreciado hermano en Cristo Jesús, por eso Jesús les dijo a los discípulos que ellos debían predicar. Y nos dice a nosotros también. Jesús les promete que llegaría el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y claro, el mensaje de los 3 ángeles también es el evangelio eterno que debe llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El tercer mensaje angélico, ¿qué dice allí? Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Es un mensaje sencillo de darlo? No, amigos míos. Es un mensaje directo. No tenemos que andar con balbuceos. En la forma adecuada debemos predicar lo que tenemos que predicar. Enseñar a los justos que hoy están en tinieblas y no entienden por qué. ¿Qué pasa en el mundo con el acontecimiento de cada día? Sin embargo, estamos haciendo la obra de Dios. Por eso que en el seminario que tendremos está dado justamente para eso, para que podamos cumplir la misión que Jesús nos trazó. Es la hora de meditar en gran manera.
La lluvia tardía capacitará al pueblo de Dios cuando nosotros avancemos. Y eso vamos a entenderlo porque lo leeremos en citas inspiradas dentro de instantes. ¿Qué dice Joel, el profeta? Capítulo 2, versículo 23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. El profeta anuncia algo, tanto para el tiempo de los discípulos, donde vino la lluvia temprana y esas lenguas de fuego que capacitaron a los discípulos que eran simples pescadores para llevar el evangelio a todo rincón. En aquella generación el mensaje de un Cristo resucitado que había ascendido a los cielos fue llevado. Ahora no promete solamente la primera lluvia, ¿verdad?, sino la segunda lluvia tardía, que será breve, corta, pero intensa en extremo, porque así será llevado el mensaje de la salvación. Estamos preparados para eso. Hoy es el día. Este es el día, no otro. No busquemos un tiempo posterior, porque Dios no nos va a dar ese tiempo posterior. Hoy es el día de terminar la obra. Por eso, he aquí que allí hay una figura en el libro de Daniel, el capítulo 11, ¿verdad?, que termina de describir el accionar de la bestia, cuanto lucha para poseerse de la tierra, y esos días están a las puertas en este momento. Leamos versículos 44 y 45. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Allí está descrito el Vaticano, la bestia. Tendrá un poder mundial. He aquí que tratará de dominar la tierra en ese nuevo orden mundial, que de paso ya es la hora esa que en el fondo está todo esto descrito, y ya vamos a leer un poco más acerca de todo esto. Pero aquí hablan las noticias del oriente, esa es la lluvia tardía. Así como Ciro vino del oriente y Babilonia cayó bajo los ejércitos de Ciro, ¿verdad?, en una sola noche. También la moderna Babilonia va a caer en forma figurativa, ¿verdad?, en una sola noche. Cercano está ese momento. Por eso es que el pueblo de Dios debe despertar. Solo por fe puede acontecer esto. Si no tenemos fe como tuvo Noé, nosotros no podremos hacerlo. El apóstol Pablo lo recalca y le recalca a los hebreos también. En el capítulo 11, el verso 7, encontramos lo siguiente. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Qué impresionante es este pasaje de las Escrituras, ¿verdad? Noé predicó 120 años sobre las maderas que él mismo mientras los demás construían la embarcación, con su propio dinero, porque así fue. No tenía más nada cuando entró dentro del arca. Hay una cita que aclara bien esto y vamos a leerla dentro de instantes. Pero llegó el último momento y entonces despertaron los que estaban condenados para siempre. ¿Cómo va a pasar hoy? Va a pasar hoy cuando termine el tiempo de gracia. Millones van a despertar, van a llorar de espanto, pero ya será tarde para siempre. Pero si nosotros no predicamos, la Biblia es contundente y clara. El Señor va a pedir la sangre de nuestra culpa, por nuestra culpa, ¿verdad?, si no predicamos el mensaje. Leamos de lo que dice Patriarcas y Profetas allí en la página 82. Mientras Noé daba al mundo su mensaje de amonestación, sus obras demostraban su sinceridad. Así se perfeccionó y manifestó su fe. Dio al mundo el ejemplo de creer exactamente lo que Dios dice. Todo lo que poseía lo invirtió en el arca, cuando comenzó a construir aquel inmenso barco en tierra seca. Multitudes vinieron de todos los rumbos a ver aquella extraña escena, y al oír las palabras serias y fervientes de aquel singular predicador, cada martillazo dado en la construcción del arca era un testimonio para la gente. Esta cita es impresionante. Noé predicó, gastó y muchos ayudaron, no crean, porque
Murieron muchos antes que llegara el diluvio, murieron muchos que terminaron su vida antes que el diluvio llegase, ¿verdad? No solamente los que fueron salvos que estaban dentro del arca, pero cuando llegó el diluvio solamente Noé y su familia fue salva, es lo que dice la palabra de Dios. Pero Noé invirtió todo lo que tenía. Esto que estamos llevando aquí, que Perspectiva 21 está predicando, que las lecciones y todo, están sostenidas. Yo agradezco a mis apreciados hermanos. Pero saben, hermanos, a ustedes les hablo en forma especial. No solamente es esto, sino todo lo que dice aquí la palabra de Dios. Que no falte en el redil de Cristo el mensaje de la vida eterna por el dinero, porque el dinero se termina, se acaba y todo se habrá de terminar. Hagamos las cosas de Dios mientras dure el tiempo de gracia, como lo hizo Noé. Realmente actuemos de acuerdo a la fe. Y fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de ¿qué? De lo que no se ve, dice la palabra de Dios. Actuar conforme a su voluntad. El pueblo de Dios debe actuar. ¿Cómo debe actuar? ¿Qué dice la cita? Es importante creer en la palabra de Dios y actuar de acuerdo a ella enseguida, mientras los ángeles están esperando para obrar en nuestro favor. Los ángeles malos están siempre listos para disputar todo paso hacia adelante. Así como aconteció en el Getsemaní, los ángeles malvados luchaban para que esos 3 discípulos que acompañaron a Jesús, y Jesús le dijo, velad por un ratito. Entre tanto yo voy y oro. Y sin embargo no vieron la escena, no podían, estaban dominados por el estupor satánico. Satanás se esfuerza para vencer al pueblo de Dios en esta hora, para que no anuncie el mensaje final de Dios. Amigos míos, no seamos envueltos en las trampas del autor del enemigo, porque no hay un templo que salva en este mundo. No hay lugar en la tierra que vas a ser salvo. Vamos a ser salvos si realmente entregamos y nos entregamos en las manos de Cristo en forma total, como lo hizo Noé. Leamos la cita a continuación. Y cuando la providencia de Dios manda a sus hijos que avancen, cuando Él está dispuesto a hacer grandes cosas para ellos, Satanás los tienta a que desagraden al Señor por su vacilación y tardanza. Trata de encender un espíritu de contienda y de despertar murmuraciones o incredulidad, a fin de privarlos de las bendiciones que Dios desea otorgarles. Qué cita, ¿verdad? Impresionante lo que dice allí. Satanás tienta al pueblo de Dios. Un poquito más adelante, es cierto. Eso dice la Biblia, pero un poquito más. Gusta un poco más. No entregues todo todavía, porque no llegó la hora. Mis hermanos, las cosas no son de esta manera. Son categóricas y rotundas. El Señor nos habla con toda nitidez. Miren lo que dice allí el Evangelismo, página 504. Si los adventistas después del gran chasco de 1844 se hubieran aferrado a su fe y hubieran ido unidos en pos de la providencia de Dios que abría el camino, y si hubieran recibido el mensaje del tercer ángel y si lo hubieran proclamado al mundo con el poder del Espíritu Santo, habrían visto la salvación de Dios. El Señor hubiera obrado con poder mediante sus esfuerzos. La obra se habría terminado y Cristo habría venido para recibir a su pueblo y darle su recompensa. ¿Por qué dice así los adventistas? Tú y yo podemos, ¿qué significa adventista? Advenimiento simplemente. Creemos que Cristo vendrá, las señales se han cumplido todas, se están cumpliendo ante nuestros ojos. Por lo tanto, levantémonos del sueño y digamos lo que tenemos que decir en el tiempo en el cual nos toca vivir. Cristo deseaba terminar la obra muchas veces, ya lo veremos ahí en forma particular. En un congreso en forma particular hubo una visión muy grande que recibió la profetisa Elena de White, lo que pudo haber sido. Ella vio cuál era la voluntad de Dios. Vio lo que realmente el plan de Dios. Sin embargo, no aconteció eso y el Señor no pudo cumplir. Como le pasó a Israel, que vagó 40 años por el desierto, ¿verdad? En lugar de... ¿Queremos llegar a la eternidad realmente? ¿Estamos seguros? ¿O tenemos una creencia? ¿Tenemos solamente todo un estilo de vida? Esto no es salvación.
El estilo de vida es una consecuencia de lo que está en nuestro corazón y estamos predicando y anunciando mientras el tiempo, y Cristo vendrá. Vendrá con poder y gloria. Jesús no falla, amigos. El hombre puede decir lo que quiere, pero los tiempos de Dios son los tiempos de Dios. Ha llegado la hora de Dios. Dios tiene paciencia para con el pecador. Es misericordioso y tardo para la ira, dice la palabra de Dios. Pero eso no significa que la ira de Dios no va a caer. Por su amor insondable, el Señor odia el pecado y lo va a terminar para siempre. Por lo tanto, seamos fieles. Cumplamos con el plan divino. Vivimos al fin del tiempo. Miren, allí 3 años después se escribe lo siguiente. Leamos. El tiempo de angustia que irá en aumento hasta el fin está a las puertas. No tenemos tiempo que perder. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento final. Si estamos hablando en 1904, después de ese congreso se escribe lo siguiente. Es impresionante esto, ¿verdad? El capítulo 11 del libro de Daniel ya ha alcanzado casi su máximo cumplimiento. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Estamos esperando todavía que se cumplan las cosas de Dios. Solamente pongo ahora algunas, ahí en la pantalla la vemos. Ronald Reagan, ¿verdad? Con Juan Pablo II, que a partir de ese momento la Casa Blanca, que por supuesto, un pueblo elegido por Dios, porque fue así. Estados Unidos de Norteamérica tiene una bendición del cielo y llegó a ser una nación poderosa en este mundo. ¿Por qué? Por la bendición del Todopoderoso, pero luego apostató. Así es descrita en la visión. El Cordero con 2 cuernos, ¿verdad? Que juró ante Dios de que nunca más habrían de permitir que se una la iglesia y el Estado para perseguir. Pero eso está por ocurrir ya. Y no ocurre porque nosotros no cumplimos con el deber que tendríamos que hacerlo. El texto bíblico que allí encontramos, pero primero antes vamos a poner allí nuevo orden mundial, porque es algo muy conocido por todos ahora, ¿verdad? Poder político, por un lado, unido con el poder religioso. Y cuando eso ocurre, la persecución viene. Eso es lo que pasó durante los 1260 años. Así va a pasar en breve tiempo también sobre esta tierra. Miren lo que dice Apocalipsis 17 ahora. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Aquí habla del triunfo por un lado, ¿verdad? Yo quiero estar elegido entre aquellos que luchamos a favor de Jesús en la hora tardía de la historia. Los poderes de la tierra, todo este tumulto de batallas y las amenazas de guerra y cambio y problemas de la economía mundial va a terminar en un solo golpe. Así dice clarito la Biblia. Y va a terminar, y ya nos dice a nosotros con anticipación, para que sepamos y digamos al mundo lo que realmente va a ocurrir. Todos darán su poder a la bestia y a su imagen. Y la imagen de la bestia es el protestantismo que apostató. Por eso están las cosas de esta manera. Por lo tanto, anunciemos esto que sabemos nosotros lo que realmente está aconteciendo. Es esta la hora y no otra. Fin de la obra del sellamiento. El fin de la obra del sellamiento llegará muy pronto. Y miren lo que dice allí en primeros escritos. Se promulgó un decreto para matar a los santos, lo cual los hizo clamar día y noche por su libramiento. Este fue el tiempo de la angustia de Jacob. Entonces todos los santos clamaron en angustia de ánimo y fueron libertados por la voz de Dios. Los 144.000 triunfaron, sus rostros quedaron iluminados por la gloria de Dios. Entonces se me mostró una hueste que aullaba de agonía. Esta cita es dramática, ¿saben por qué? Por un lado, el gozo del triunfo. Porque aquellos que sean muertos aún por la persecución que se levantará en la hora final, por predicar el mensaje sobre todo del tercer ángel, el Señor los levantará en un instante la resurrección especial, que es descrita en la palabra de Dios. Pero hubo quienes, y son unos cuantos, porque ya vamos a leer también acerca de ello, no hicieron la voluntad de Dios, a pesar de conocer la voluntad de Dios. Por lo tanto, ahora
no hicieron las cosas de Dios y no podrán recibir la corona de la vida. Y continuemos leyendo. Sobre sus vestiduras estaba escrito en grandes caracteres: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pregunté acerca de quiénes formaban esta hueste. El ángel me dijo: estos son los que una vez... Y ahí nos detenemos. Escuchamos. ¿Estamos pensando lo que estamos leyendo? Allí dice, sobre sus vestiduras estaba escrita en grandes caracteres, una frase terrible que fue el fin de Babilonia. Pesado fuiste en balanza y fuiste hallado como falto, dice la palabra de Dios. De manera que por eso aullaban de terror. No había más tiempo. No había más tiempo ya para arrepentirse, porque el tiempo de angustia de Jacob se va a producir mientras las plagas estén cayendo sobre la tierra, y el pueblo de este mundo que no haga la voluntad divina se entregará en forma total para arrasar con el pueblo de Dios, pero Dios sostendrá a su pueblo. Leamos ahora a continuación desde todo lo blanco que se ve allí. Estos son los que una vez guardaron el sábado y lo abandonaron. Los oí clamar en alta voz: creímos en tu venida y la proclamamos con energía. Y mientras hablaban, sus miradas caían sobre sus vestiduras, veían lo escrito y prorrumpían en el llanto. Un llanto de desesperación, un llanto de agonía eterna. Qué terrible será ese día, encontrarnos perdidos a pesar de haber conocido la verdad. ¿Y por qué yo les digo de esta manera? Mis apreciados amigos y hermanos en Cristo, yo quiero decirles que Dios no quiere que se cumpla lo último que hemos leído recién, sino que de veras podamos ser hallados entre la multitud enorme que resucite y después vea la resurrección total cuando millones salgan de la tumba. Resurrección especial es descrita en la palabra de Dios en Daniel 12, leamos a continuación. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Hay dos grupos solamente, ¿notaron? Jesús les dijo a los de sus días ya. ¿Se acuerdan cuando les dijo: de cierto que me veréis viniendo en gloria? Terrible es esto. A los sacerdotes que estaban maquinando su muerte, a los que lo entregaron para morir en la cruz del Calvario. Qué horrendo será levantarse en esa hora, junto también con los que en esta hora del fin, después de 1844, no hicimos lo que teníamos que hacer. Una resurrección terrible, pero también será una resurrección especial de gloria para aquellos que fueron fieles y cumplieron con el mandato divino. Esos 144.000 que aparecen allí descritos en la Biblia, que son simbólicos, por supuesto, es un símbolo realmente del pueblo de Dios al triunfar sobre el pecado, podrán ver a Cristo regresar con poder en las nubes de los cielos. Verán cuando Cristo levante de la tumba a los santos que desde Adán hasta el último hombre, y que sea salvo, día glorioso. Jesús llama al fin del tiempo, nos llama a nosotros hoy. ¿Qué dice allí? ¿Qué diré para despertar al pueblo de Dios? Me fue mostrado que nos esperan escenas espantosas. Satanás y sus ángeles oponen todas sus potestades al pueblo de Dios. Saben que si los hijos de Dios duermen un poco más, los tienen seguros porque su destrucción es cierta. Por eso tenemos que estudiar como nunca en estos días, como nunca antes, amigos míos. Porque allí se exclama y dice: ¿qué diré yo para despertar al pueblo de Dios? Y tal vez tú no lo entiendas del todo, porque no entiendes todavía acerca de estas citas. Pero hay muchos sí, por supuesto, que entendemos muy bien. El pueblo de Dios tiene una luz plena, total, más no puede darnos el Señor. Continúa diciendo: tenemos tan solo un breve tiempo para apresurar la guerra. Entonces vendrá Cristo y esta escena de rebelión terminará. Entonces ya habremos realizado nuestros últimos esfuerzos para trabajar junto con Cristo en el avance de su reino. Qué impresionante. A mí esta cita yo saco dos frases, es toda, cada palabra podríamos hablar allí, pero no tenemos tiempo para hacerlo.
Pero dice allí claramente que tenemos muy breve tiempo para apresurar la guerra. Muchos esperan que se declare primero la guerra o de la persecución y después predicar. No. Se va a levantar a causa de la predicación. La predicación del pueblo de Dios, clara, rotunda, como está en la palabra de Dios, profética para este tiempo, va a levantar una terrible persecución, pero el Señor cuidará de su pueblo y cuidará de sus hijos, tal cual dice la palabra inspirada. ¿Qué haremos en esa hora? ¿Qué haremos realmente? La mayor parte del Israel de Dios, ¿dónde está? Es bueno una pregunta. Leamos. Entre los habitantes de la tierra hay dispersos en todo país, quienes no han doblado la rodilla ante Baal, como las estrellas del cielo que solo se ven de noche. Estos fieles brillarán cuando las tinieblas cubran la tierra y densa oscuridad los pueblos. Es esta hora donde hay oscuridad, y cuanto más densa sea la oscuridad, más brillarán. De manera que el pueblo de Dios, tal vez alguien estuvo tentado, solamente es una religión. No es así. Es el pueblo de Dios viviendo en la hora del fin. Pero fuera de las filas del pueblo de Dios hay millones y millones que despertarán con el mensaje de Dios. Y cuanto más oscura sea la noche, más brillarán. De manera que la mayoría del Israel de Dios está fuera. Vamos a leer. En la hora de más profunda apostasía, cuando se esté realizando el supremo esfuerzo de Satanás para que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, reciban so pena de muerte la señal de lealtad a un falso día de reposo. Estos fieles resplandecerán como luminares en el mundo. Qué rotundo, Dios tiene todo, será como una bomba sobre esta tierra. El pueblo de Dios que aún está en Babilonia saldrá de allí, y me refiero a aquellos que no conocen toda la verdad, porque tal vez los que conocemos no hemos predicado como tenemos que predicar. Hagamos la obra de Dios para que seamos aceptos en el día postrero dentro de poco tiempo. Jesús vuelve, amigos míos. Jesús regresa, pronto vuelve el Señor. Y continúa diciendo allí: cuanto más oscura sea la noche, mayor será el esplendor con que brillarán. Y yo les digo, entonces se va a aclarar, ¿vendrá más luz a este mundo? ¿Van a mejorar las cosas? No. Van a oscurecerse cada vez más, pero más va a brillar la luz. Y los que ahora están en tinieblas van a anunciar: yo no sabía, acá está la verdad. Y se entregarán plenamente con todo lo que son y tienen en las filas del pueblo de Dios. El zarandeo que irá en aumento. Y leemos así: conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu. Llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Esto parece mentira, ¿verdad? Pero yo les pregunto, ¿quiénes entregaron a Jesús? ¿No fueron líderes a causa aún de la causa de Dios? El Sanedrín, ¿qué era el Sanedrín? Amigos míos, Dios quiera que nosotros podamos entender hoy mucho más que aquellos que no entendieron, y podamos cumplir con la voluntad de Dios, que no perdamos, porque a veces creemos que con nuestras fuerzas, no, esto es algo que nos tiene que hacer temblar, porque solo el poder de Dios. Leamos la última parte. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño, cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder por su fe. Estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes o insinuaciones. Qué terrible es esto, pensar. ¿Quiénes serán entonces los peores enemigos? Aquellos que tuvieron la verdad, la conocieron, pero no quisieron predicar como debían predicar.
Por lo tanto, perderán todo vínculo con Dios. Despertarán, pero cuando será demasiado tarde. Y querrán que después de todo están haciendo la voluntad de Dios. Aunque conocían el mensaje del tercer ángel, no fueron santificados por ese mensaje que estaban predicando. No estaban viviendo una vida de acuerdo, en armonía, por lo tanto no pudieron dar el mensaje y por lo tanto están perdidos. Es claro lo que el Señor está diciéndonos. 1844 ya llegó, amigos míos. Cristo está en el lugar santísimo del templo celestial en este momento, pero volvamos 2000 años atrás ahora. Jesús lloraba una semana justo antes de que muriese en la cruz del Calvario. Y decía: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que destruyes a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntaros como una gallina junto a sus polluelos debajo de las alas? Y no quisisteis. Sí, amigos míos. Y ahora Cristo continúa diciendo: He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. esto es una realidad. Es lo que decíamos recién. Estamos leyéndolo en la palabra de Dios, y la palabra de Dios no miente. Pasó y pasará. Y yo le pido a Dios hoy que me ayude a ser fiel y andar en los caminos del Señor mientras haya tiempo. Cristo fue ensangrentado en la cruz del Calvario, la llevó por mí y por ti. Yo estaba pensando días pasados, cuando la cruz estaba levantada, en torno a una nube negra estaba el Padre y también el Espíritu de Dios. La divinidad, yo decía, el trono de Dios se trasladó, aunque no se podía ver, en la densa oscuridad. Y los malvados gritaban: si eres hijo de Dios, que desciendas de la cruz. Pero no repitamos la historia, amigos míos. Jerusalén fue quemada como estamos viendo, aniquilada tal cual Jesús había dicho en el año 70 por el general Tito, el romano. Amigos míos, toda posesión de esta vida se va a terminar. Cumplamos el cometido antes que sea tarde. Ahora es el tiempo de cubrir nuestra desnudez espiritual. Leamos lo que encontramos allí. En aquel tiempo de oro quedará separado de la escoria, mas de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará entonces en las tinieblas. Los que hayan asumido los atavíos del santuario, pero no estén revestidos de la justicia de Cristo, se verán en la vergüenza de su propia desnudez. Es tan terrible lo que estamos leyendo, ¿verdad? Ahora es el tiempo de cubrir nuestra desnudez, porque si no estamos haciendo lo que estamos haciendo, porque estamos desnudos, como Adán y Eva, cuando se escondían, ¿verdad?, allí en el huerto, y su padre vino a hablar con ellos. Jesús mismo era. Ese mismo Jesús que murió por nosotros, amigos míos, nos puede encontrar desnudos en la hora final de Dios. ¿Cómo estamos hoy? Jesús intercede aún todavía para vestirnos con las ropas de gala, las ropas que el Señor quiere entregar a su pueblo para que podamos vivir para siempre felices por la eternidad. Continuamos. Satanás está obrando en la atmósfera, la está envenenando, y nosotros dependemos de Dios para la protección de nuestras vidas, de nuestra vida actual y eterna. Qué frases, ¿verdad? Satanás está envenenando. Es que es veneno, pero no, si fuese un veneno temporal, no, es un veneno para la eternidad. Veneno que mata para la eternidad, continúa diciendo. Y por encontrarnos en la posición en que estamos, necesitamos estar bien despiertos, plenamente consagrados, completamente convertidos y cabalmente dedicados a Dios. Pero al parecer permanecemos inactivos, como si estuviésemos paralizados. Dios del cielo, despiértanos. Podemos decir hoy: Dios del cielo, despiértanos. Apreciado hermano de Jesús, es la hora de buscar a Dios como nunca antes. Justo los últimos tic-tac de reloj profético se están llevando a cabo en el tiempo de gracia. El juicio empezó ya hace mucho tiempo y ya está por terminar. Escuchemos este hermoso cántico.
Apreciado amigo y hermano, oremos al Señor, porque solo la virtud del Espíritu de Dios puede convertirnos en esta hora final del gran conflicto, para que Dios nos pueda usar en la hora tardía de la historia. Oremos al Todopoderoso. Padre amado, gracias por el tema que tú nos permitiste estudiar hoy. Todo lo que vimos es inmenso, Señor. Te suplicamos el descenso del Espíritu de Dios en nuestras vidas, que podamos representarte dignamente y que nuestras palabras y nuestros labios hablen lo que tienen que hablar en esta hora final del conflicto. Ven pronto a buscarnos, nuestro Dios, y en ese día llévanos al hogar, donde el pecado sea aniquilado para siempre y nunca más volverá a ser. Te ruego que bendigas a mis amigos que han visto este tema y a todos por igual. Lo suplicamos en nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde. Amigos míos, que Dios nos acompañe en esta vida.